voz de los protagonistas. En Contextos. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación a estar en Contextos, en este espacio radiofónico, y poder platicar contigo sobre esta afirmación que hizo ayer en este espacio de Contextos Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, pues un activista, una persona con mucha trayectoria dentro de la política, y lo afirmó de manera contundente. Dijo que la corrupción era la principal fuente de financiamiento de la política. Y la corrupción sigue siendo uno de los grandes lastres y uno de los grandes temas que tenemos pendientes en este país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, pues completamente de acuerdo. Bueno, primero, buenos días, Marcelita, qué gusto saludarte, Diana, buenos días, y al auditorio, pues obviamente muchísimas gracias por escucharnos, ¿no? Sí, sin duda, no tengo la menor duda que esa afirmación es totalmente correcta. Uno de los grandes lastres a nivel nacional, si no, bueno, no uno de los grandes, el gran lastre a nivel nacional se llama corrupción, se llama impunidad. Y eso pues es lo que ha derivado que el país nomás no pueda despegar, estamos totalmente anclados desde hace muchísimos años y nomás no podemos salir, se quejan y dicen que si el modelo económico, que si uno, que si el otro, que izquierda, derecha, no lo sé, simple y sencillamente la corrupción está totalmente adentro de nuestro sistema político, adentro de nuestras raíces, de nuestras venas como ciudadanos, y eso pues es lo que tiene detenido al país. Olvídate si el promedio, que si el 2% del PIB, que si el 4%, que si el 5%, simple y sencillamente la corrupción nos tiene totalmente detenidos. Y si la corrupción tiene detenido al país, me queda clarísimo que es una parte importantísima dentro del sistema político. ¿Qué opinas tú del Sistema Nacional Anticorrupción y de la dilación que ha habido en la conformación del mismo, y luego lo que va a suceder en cada uno de los estados? Pues es una vergüenza, ¿no? O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción se me hace una maravilla desde el punto de vista que lo quieras ver, ¿no? Lo que es una vergüenza es que los partidos políticos lo estén dilatando, el mismo gobierno federal lo está dilatando, y pues simple y sencillamente porque no quieren verse, o sea, no quieren ser ellos, ¿me entiendes? Ellos prefieren salir y bueno, ya que lo haga el de enfrente, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Pero tú viste el año pasado todas las evasivas contra la ley de 3, todo lo que se proponía, Coparmex, todo lo transparencia, todos los organismos que estuvieron involucrados en la elaboración del sistema, y todas las buenas palabras por parte de los funcionarios. Bueno, eran todas flores y todo es anticorrupción. Sin embargo, pues, la corrupción sigue brotando como pus en el sistema político. Es impresionante, en el país es impresionante cómo brota y vemos casos y nuevos, y cada caso es más grande y cada caso es más espectacular y nos llama la atención y no pasa nada. El único exgobernador que está detenido es porque se entregó, porque cayó, a lo mejor fue víctima de su propia inocencia, que es el señor Padres, que está en el PAN. Seguramente tenía otros planes que jurídicamente lo motivaron a entregarse, y bueno, pues lo encerraron a él y a su hijo, ¿no? Exacto. Y bueno, y el exgobernador de Quintana Roo, ¿no? Bueno, pero sí. él por aprendido por narcotráfico. Bueno, pero habrá que ver cuántos más gobernadores pudieran tener cierto tipo de colusión con el crimen, ¿no? En sus diversas manifestaciones. Así es, ¿no? Oye, Fernando, y la corrupción tendría que combatirla el ciudadano. ¿Es el ciudadano al que le corresponde? Porque luego vemos muchos planteamientos de que los ciudadanos somos los que toleramos, los que permitimos, los que dejamos pasar, los que dejamos ser, y entonces resulta que a la vuelta nosotros somos los responsables. No, ni sin ninguna. No dudo que tenemos cierta culpabilidad, ¿no? Pero la mayor culpa, sin duda, la tiene el funcionario público. El servidor público tiene la mayor. ¿Por qué? Porque ellos ejercen el poder. El poder que el ciudadano no tiene. Entonces, finalmente, esa es la gran responsabilidad que tiene el servidor público. Ellos tienen el poder para hacer o no hacer las cosas. El ciudadano finalmente trata a lo mejor de zafarse de un problema, como puede ser que te detengan en un semáforo, te quiten la licencia y te hagan perder 2 días, etcétera, ¿no? Y el policía, pues le das 20 pesos, 50, lo que sea, y te deja ir y ahí murió el problema, ¿no? Pero quien tuvo el poder de imponer esa mordida o ese acto de corrupción, finalmente fue
fue el policía, ¿no? Pero ciertamente que los actos de corrupción tienen ruta de ida y vuelta, ¿no? Si los ciudadanos claro. somos copartícipes, y no se diga, por ejemplo, la clase política, miembros de los partidos, que también se ha cuestionado mucho sobre la autenticidad y las ideologías de cada uno de estos partidos, y más en un estado como el nuestro, donde hay, por ejemplo, 15 partidos políticos contendiendo, ¿no? Entonces... todos recibiendo recurso público. Claro, pues ese es el negocio, ¿no? Bueno, en primer lugar es el divide y vencerás, que aparte es una vergüenza, ¿no? Que tenemos el estado donde más partidos políticos hay, ¿no? Que no puede ser. Y nunca ha habido alternancia. No, nunca ha habido alternancia y no sirven para nada más que para comparsas. Entonces, ¿cómo deberían de estar constituidos los partidos políticos o qué reglas deberían de tener los partidos políticos? Si hablamos específicamente en el Estado, vamos a dejar de lado lo que pasa en la Federación. ¿Qué deberíamos de impulsar desde los congresos estatales? Estoy hablando tanto de Coahuila como de Durango. Pues ser mucho más estrictos en la constitución de un partido, ¿no? Yo creo que tenías que exigir mucho más, ¿no? Un número de firmas, por ejemplo. O sea, firmas aparte certificadas de alguna manera, pero porcentajes mucho más altos. 2, evitar las coaliciones, porque es la forma en que ellos brincan para mantener su registro, ¿no? Voy y me coligo con uno de los partidos grandes y con eso pues ya recibí votación y ahí me la voy columpiando, ¿no? Y vemos como son negocios familiares completamente en muchos casos, ¿no? Ajá. Daba cuenta durante la síntesis informativa de la destitución de la presidenta de Corea, que está señalada y acusada de actos de corrupción. Entonces la destituyen y va a haber necesidad de generar un nuevo proceso para designar a quién se va a quedar en su lugar. Y ahí yo decía, bueno, sí hay un reconocimiento de la corrupción, pero también al mismo tiempo hay un aliento de no permitir la impunidad. Así es. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el gran lastre se llama impunidad. Vemos en otros países con casos mucho más pequeños que lo que estamos viviendo en México, las cantidades, porque aparte ya lo increíble de esto es que ya son las cantidades que se manejan. Tú ves los recursos del caso de Veracruz, los gastos que le acaban de publicar a la señora, nada más en la American Express, del secretario de gobierno, o sea, ni siquiera era su tarjeta de crédito. O sea, tú ves ya los volúmenes de dinero, estás hablando de miles de millones de pesos. Antes veías, antes me refiero a hace 20 o 30 años, que sí, se construían casas muy fastuosas, seguramente tenían chequeras, tenían un rancho, tenían ciertas propiedades, pero no el descaro tan impune como el que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Pero también es porque hay más exhibición, ¿no? Y también porque sí, hay sin duda, ¿no? Un acceso a la información. Sí. Y porque la gente está documentando y está detallando también. ¿Y hay más libertad? ¿Tú crees que haya más libertad? Pues, más o menos. Libertad en las redes, tal vez. Así es. Ahora, pero es cierto, esta percepción la escucho cada vez más respecto a que los volúmenes son cada vez más escandalosos. Sí. Cada vez leo más cosas como, un factor de corrupción y de aprovechamiento personal de la función pública que siempre ha existido, pero que hoy pareciera que se están llevando a los municipios o a los estados en los bolsillos. Es que tú ves cómo el servidor público llega a hacer negocio. O sea, la generalización, ya el caso muy raro es el que realmente llega a servir. O sea, todos llegan a servirse de alguna manera. Podrán hacer muchas obras, nadie les quita que obviamente buscan el relumbrón y el estar en los medios, pero si tú ves lo que invierten ya, por ejemplo, en medios de comunicación para promocionarse, cuando debería ser su propia función la que debería de brillar en la sociedad, no los anuncios en el radio, en el periódico, en la televisión. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿En estos momentos cabe un análisis de esta situación bajo colores partidistas o es una situación generalizada de la clase política y de la función pública? Yo creo que es generalizado, fíjate. Yo no quisiera acusar a un solo partido en particular, porque hemos visto cómo llega uno y llega el otro, y todo lo ves. O sea, tú ves funcionarios, algún día me tocó, mis papás vivían en México, tenían unos vecinos en el PRD, y no estoy particularizando, pero al ratito los señores que ya veía las camionetas y los coches importados y la casa arreglándose. O sea, ya veías un ritmo de vida muy diferente y muy lejano a su sueldo, sin duda, ¿eh? ¿Cómo entra entonces un discurso en tiempos electorales con partidos de oposición prometiendo el cambio? Cínicamente.
cínicamente, yo creo que es la sociedad la que tiene que impulsar ese cambio. O sea, así como el año pasado se impulsó y se ha ido empujando esta reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, no puedes dejar, o sea, ellos no van a bajarse del camión, porque el camioncito está muy padre, ¿sí me entiendes? El camioncito está lleno de millones de pesos. Entonces, obviamente, ¿por qué se van a bajar? Hay impunidad y hay mucho dinero. Entonces, ¿por qué me voy a bajar de ese camión? Pero ¿cuál sería la ruta, pues, como para acotar, como para no permitir que ellos vayan cómodamente sentados? Ni creo que sea en un camión, ha de ser así como una limusina. Sí. No, o sea, pero ¿qué haces? Porque, bueno, no estamos hablando absolutamente de nada nuevo. Hay muchas evidencias, ¿no?, de lo que significa la corrupción en este país. Pero la declaración de ayer de Fernando Belauzarán creo que pone exactamente en su justa dimensión lo que nos está sucediendo. La principal fuente de financiamiento de la política es la corrupción. Y sin embargo, hoy en la mañana, antes de venir aquí al estudio, estaba escuchando una entrevista a los candidatos del Estado de México en la televisión, donde prometen bajar a la mitad el gasto de campaña. Cuando todos sabemos que el gasto de campaña es risible comparado con las cantidades que se invierten por fuera. Es risible cuando te dicen, es que voy a gastar 5 millones o 2 millones, cuando tú sabes que son cantidades muchísimo más grandes las que se mueven, muchísimo, toda la cooperación, lo que andan ahí pasando la charola por todos lados y la pasan. Y mucha gente está comprando favores al futuro, ¿sí me entiendes? Mucha gente. Asumiendo que esto es ya, como lo decía ayer Fernando Belauzarán, y hoy lo replanteamos, parte del sistema, parte del funcionamiento del sistema político, un discurso que intente mandar finalmente a otro escenario el sistema y las instituciones va a ir cobrando fuerza en los próximos meses de cara al próximo proceso electoral. Yo espero, ¿sí me entiendes? O sea, yo espero que la sociedad siga luchando. Yo creo que aquí vimos hace poco una marcha encabezada por PC29. Yo creo que no debe ser ni la primera, o sea, debe ser la primera de muchas. Bueno, ya hubo muchas antes que no tuvieron tanto eco como esta, pero yo creo que después de esa marcha tiene que venir muchas más marchas. ¿En qué sentido? En eso, en presionar. Mientras no presiones la sociedad, presione al sistema político, el sistema político va a seguir nadando impunemente. Pero, Fernando, ¿tú crees que son las marchas? No son las marchas. La marcha es textualmente, nomás es una forma de exhibir esa inconformidad, ¿no? Y junto con eso, es sentarte en la mesa, es sentarte en los medios, es empezar a exigir transparencia, es ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está? No aceptar las versiones que te dan todos los políticos en el sentido de que nomás te navegan, te dejan ir, son como pescados enjabonados, donde tú preguntas, plum, no te contestan. Uh-huh. Simple y sencillamente. Entonces, oye, a ver, recibiste 1,000 millones. ¿Qué hiciste? Quiero hasta la última factura, o sea, no haya opción. Es que ya lo tenemos en internet, no. Uh-huh. Queremos ver todo en internet. Todo es todo. ¿Cuánto ayer a la camioneta número 45 de la dirección fulana le pusiste gasolina? Quiero ver cuánto le pusiste. ¿Y hace cuánto le pusiste otra vez? ¿Y en qué se usa esa camioneta? ¿En qué se usa la camioneta? Luego las encuentras en Parras, o las encuentras en McAllen, o las encuentras en muchos lados. No. Entonces, en el momento, claro, la sociedad tiene que trabajar, vamos a nuestros trabajos tenemos que hacerlo como una segunda actividad, no es nuestra prioridad, porque nuestra prioridad finalmente pues, es nuestro sustento, nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo pienso en estas palabras? ¿Cómo enfrentar una necesidad de participación, unas ganas de participar, las 4,000 personas que estuvimos en la marcha de hace algunas semanas, quien está pensando en expresar sus sentimientos sobre las decisiones que se toman en la ciudad, cuando luego encuentras situaciones como las que acaba de ocurrir, polémica o no, con el Torreón, ¿no? Y entonces un alcalde que dice, bueno, pónganse a trabajar, o les voy a mandar una sombra para que esperen y para que vean cómo hacemos finalmente lo que vamos a hacer, y ya decidí hacer. Bueno, ahí yo creo que sería complicado. Así como decía otra Luis, seguir, ¿no? Tenía que haber, se va a quitar ese monumento que es emblemático de la ciudad. ¿Dónde va a acabar ese monumento? Porque se desarmó, vamos a aclarar. O sea, no se destruyó, se desarmó. Entonces, y lo van a volver a poner. Estoy de acuerdo, qué bueno, pero ¿por qué dejan crecer la polémica, sí me entiendes? Uh-huh. Con decir, espera, señores, salir al público y decir, ese vamos a volver a poner, estamos rehaciendo. Es que sí lo dijeron, lo que pasa es que a lo mejor no lo dijeron con la contundencia que deberían de haberlo dicho. Digo, tan simple como esto, y te voy a decir algo que yo conozco.
Yo sé de una persona en México que presume que la Diana original la tiene en su casa. Lo conozco y la he visto, ¿eh? Digo, no tengo los elementos para decir si eso no es. Simple y sencillamente, las relaciones familiares de esta persona, de aquellos momentos, cuando se cambió de lugar, etcétera, pues te dicen, por lo menos te dan lugar a duda de que si eso no es. En fin, es un ejemplo. Sí, hay ¿no? muchas historias de estas, pero hacia allá iba mi siguiente comentario y lo voy a hacer muy breve porque ya estamos sobre el tiempo. Hay tantas historias corriendo de un lado a otro, redes sociales, cafés, reuniones familiares, y ya te dijeron cuánto le dieron al funcionario público por esta obra, ya te dijeron cuánto están haciendo, qué departamentos tienen en centros vacacionales, en ciudades fronterizas. Casas, bodas, coches, pero nadie viajes. lo documenta. Entonces, mientras que no esté documentado, Así eso es. pertenece a un limbo Al rumor. a un limbo de suposiciones. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y pero fíjate, y digo, y es que ahí es donde obviamente tiene que entrar la sociedad con fuerza, ¿sí me entiendes? Si la clase política te ve débil, obviamente va a tratar de coercionar a la sociedad. Tiene que haber una sociedad fuerte, tiene que haber una sociedad exigente, que pida cuentas. Regreso a la nota de gasolina. Quiero ver la nota de gasolina del vehículo que ayer puso y quiero ver cuántos kilómetros recorrió. ¿Y por qué le compra esa gasolinera? Así es. ¿Ah? Exacto. ¿Por qué en esa gasolinera? Exacto. O sea, que me expliquen eso, ¿no? Fíjate, yo nomás quiero decirte, un país con alta percepción de corrupción carece de reglas claras, genera incertidumbre e inhibe inversiones y crecimiento económico. Pues es más que claro ni el agua. La corrupción está de la mano con la falta de Estado de Derecho. Y te voy a decir un dato nada más. 14% del ingreso de las familias se destina a corrupción, pero en las más pobres, hasta el 33%. Bueno, Fer, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Arroyo estuvo con nosotros comentando sobre esto que da pie a nuestra pregunta de hoy. ¿Qué opina usted de que la corrupción es la principal fuente de financiamiento en la política? Muchas gracias, Muchísimas Fernando. gracias. Y nomás último, todos los compañeros del banco quieren que los salude, les mando un abrazo y los veo al ratito y espero que lleguen todos temprano. Muy bien. Bueno, gracias. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida.